establecido, o en todo caso con el cronograma de presentación de notas que han establecido, ¿ya? Entonces, como no habíamos pasado el día sábado clase, justo se me presentaron ahí unos temas y ya no pude llegar a mi casa. Yo les había propuesto de poder avanzar hoy. Bueno, vamos a ver un poco de la introducción de la unidad 5 y pasar también el próximo jueves. No posible, sí, yo creo que a partir de las 8 estaría bien, ¿no? Respetaríamos el mismo horario, tipo 8:30 el jueves, para poder completar un poco, revisar algunos ejercicios referente a la unidad número 5. Ya, y estaríamos, bueno, ahí programando el examen ya previa coordinar con el ayudante. Si lo realizamos el 25 es feriado, tendría que ser el 26, ¿no? Tipo martes 26, o buscar una fecha antes, antes del 29 para poder, bueno, entregar las notas, ¿no? Entonces, quizás al final de la clase podemos comentar al respecto, ¿ya? No sé si les parece bien esto. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta: si el examen se da, digamos, a partir del 26 o cualquier otra fecha, ¿lo haríamos en horario de la mañana o sería en la tarde o en la noche? Bien, si es que no nos tocara dar, que aparentemente así va a ser, ¿no? Que no nos va a tocar el día de la clase. Si no nos toca el día de la clase, podríamos coordinar un horario donde puedan todos, ¿no? Donde puedan todos, para poder disponer, ¿no? de ese horario. O sea, por mí, claro, si es entre semanas se me complica un poco que sea en la mañana, pero podemos coordinar eso, ¿no? Lo tendría que coordinar con el ayudante. Buenas noches, auxiliar. El examen que sea este sábado, es que varios están con exámenes también y el horario está repleto también. Tiene que ser este sábado, ya que el lunes es Sí, feriado y la claro, el siguiente lunes es semana ya. feriado. Este sábado que sea el examen, auxiliar. Un miércoles de la otra semana estaría bien. La próxima semana estaría bien. Compañero Santos, creo que se equivocó de grupo. Está hablando con el ingeniero, no con el auxiliar. Empezar, estás hablando con el ingeniero, compañero, y segundo, no es a lo que vos dispongas, deja lo que el docente diga, la fecha. Pero a ustedes les conviene nomás, como yo no puedo esa fecha, tiene que ser en Todos breve tenemos clase, tiene que examen, mi ser. hermano, pero la cosa es que lastimosamente nos va a tocar así entre medio a todas. Igual yo tengo parciales finales toda la otra semana. Igual tengo a lo que disponga el ingeniero. Ya no, bueno, está bien, no se preocupen, ahorita no veremos eso. Ya vamos a tomar ahí en cuenta, igual, Santo, de que no podés dar o sea, después del sábado, ya. Si quizás sos el único, a ver, veremos algo con el ayudante, quizás te lo tomamos antes, ya. Y si todos los demás pueden, entre semana de la subsiguiente semana, ya, pues bueno, ahí cuadramos, ya. Pero eso lo tengo que conversar con el ayudante, ¿ya? Entonces, yo creo que el jueves que vamos a vernos nuevamente, ahí yo ya les podría hablar ya con más claridad cómo vamos a quedar. Está bien, ingeniero. Ya.
ingeniero, una pregunta. ¿Cuándo sabríamos la nota del primer parcial? Perdón, las notas se las voy a pasar a ver si es que nuestro examen es el subsiguiente viernes. Denme hasta el viernes, por favor, ¿ya? Hasta este viernes. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Para cuándo va? Sí, ingeniero, gracias. Disculpe, ¿para cuándo es el segundo parcial? Recién entré a equipar. Estamos todavía viendo la fecha. El jueves lo vamos a confirmar. Ya voy a coordinar esta semana con el ayudante y ya les confirmamos el jueves. Pero para cumplir, como les digo, ¿no? con el cronograma de presentación de calificaciones, no tendría que ser más del 29, ¿no? Del viernes 29. Yo hasta antes del 29 tengo que presentar las notas, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos a poner de acuerdo el jueves y de acuerdo a eso ya vemos, ¿no? Si lo hacemos martes, miércoles. Martes, disculpe, ingeniero, una preguntita. Sobre el segundo parcial, ¿abarcaría todo lo que avanzamos? Sí, correcto. Correcto, ahí entra todo. No se olviden que el primer parcial que han realizado les abarca hasta la primera ley de la termodinámica. Entonces, básicamente el final va a entrar preguntas de la primera ley, de la segunda, ¿no? En temas de ejercicio y preguntas también teóricas, ¿ya? Entonces, si bien no sé si al final le pasó alguna pregunta teórica al ayudante en el examen, en el final sí van a tener. Disculpe, ingeniero, o sea, ¿va a haber un segundo parcial y un final más? ¿O cómo No, el segundo parcial es directamente el final, o sea, el segundo examen, ¿ya? Vamos a tener un segundo examen que es el final. O sea, solamente tenemos dos. ¿Ya? Ya, bien. Bien, entonces, queridos estudiantes, la unidad número 5 está referida a la segunda ley de la termodinámica o segundo principio de la termodinámica, ¿ya? Para poder entender un poco, vamos a recordar el concepto y el principio que hemos manejado en relación a la primera ley, ¿correcto? Entonces, dentro de los criterios de análisis, ¿no? Que hemos utilizado como enfoque en la primera ley de la termodinámica, asumíamos ciertas hipótesis y condiciones, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta ley es una ley de conservación energética, estamos hablando de la primera ley, donde nos hace mención a un criterio conservativo de la energía, ¿no? Entonces, este primer principio asume de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva, se transforma, se transfiere, ¿sí? Entonces, el criterio que adopta este primer principio es un criterio de conservación de energía. Entonces, para asumir esta conservación energética, ¿sí? Esta primera ley o este primer criterio de termodinámica asume justamente de que la energía del universo es una constante, ¿sí? Entonces, nosotros al asumir de que esta fuente de energía es una constante, la asume como una fuente total de energía, es decir, como un todo de energía que no varía, ¿no? En el tiempo, ¿correcto? Es el criterio que se asume justamente dentro
de lo que conocemos como primera ley o primer principio de la termodinámica. No considera la calidad de la energía, ¿ya? Entonces es bueno que nosotros podamos ir entendiendo, ¿no? Que en el primer principio no tocamos ningún criterio que haga referencia a la calidad de la energía. Entonces, ¿qué es justamente esa calidad de la que estamos haciendo mención? ¿Sí? Ese punto de la calidad nosotros lo vamos a poder entender si nos cuestionamos, ¿no? De cómo está fluyendo una determinada energía para cumplir un determinado proceso termodinámico. Es decir, realizarnos una cuestionante de decir toda la forma de energía que yo entrego a un sistema la convierto en otra forma de energía. Entonces, existen sistemas que tienen esa capacidad de poder nosotros entregar una forma de energía y poder transformarla totalmente en otra. Entonces, cuando nosotros nos cuestionamos esto en relación a un análisis energético, estamos yendo un poco más allá de lo que nos había establecido el primer principio de la termodinámica. Entonces, en el primer principio de la termodinámica, al considerar de que la energía del universo es una constante y que no varía, ¿no? Solamente tenemos transformaciones, conversiones de formas de energía sin considerar un aspecto importante que se da dentro de la realidad, que son el tema de las pérdidas de energía, ¿no? Entonces, ese análisis nosotros lo realizamos a nivel del primer principio bajo esas condiciones, ¿no? Donde no vemos el tema de pérdida, donde analizamos el tema de las transformaciones, conversiones de energía sin considerar pérdida, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, como primer principio, nosotros hemos establecido, ¿no? Una ecuación de balance de energía equivalente a la siguiente ecuación, ¿no? Que la variación de la energía interna a un sistema, ¿sí? Es igual a las formas de energía que pueden cruzar las fronteras o que cruzan las fronteras de un sistema, que son el calor y el trabajo, ¿no? Q más menos W. Entonces, nosotros partimos de esta ecuación de balance energético y lo aplicábamos a un primer principio que consideraba todos estos puntos, ¿no? Que consideraba una conservación energética, que consideraba que la energía del universo era una constante, que solamente existían conversiones, transformaciones, transferencias de energía y que al final la energía del universo, que es donde se desarrollan todas las transformaciones, era una fuente inagotable que no cambiaba, ¿no? Era una fuente total de energía que no sufría cambio. Entonces, todo nuestro análisis y nuestros ejercicios nosotros lo realizamos bajo este enfoque, ¿no? Todo lo realizamos bajo este enfoque. Luego de esto, nosotros venimos a evaluar un segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Donde no es, o sea, eso quiero aclararlo, que no es una ley ajena a la primera ley, ¿ya? No significa que lo que hemos analizado en la primera ley no sea aplicable al segundo principio, sino que este segundo principio de la termodinámica adiciona al criterio, al enfoque de la primera ley, otras condiciones que nos permiten realizar una evaluación un poco más real a lo que sucede en los procesos de transformación energético dentro de un sistema, ¿ya? Entonces,
para poder iniciar con ese enfoque dentro de lo que entendemos el segundo principio de la termodinámica, nosotros partimos justamente de hipótesis y consideraciones, ¿no? Así como en el primer principio nosotros habíamos establecido de que la energía del universo era una constante, en este segundo principio se establece justamente de que la energía del universo no es una constante, ¿ya? Ahora, este enfoque vamos a ver en qué afecta a lo que nosotros habíamos considerado dentro del primer principio, ¿no? Primer principio, un principio de conservación energético, energía del universo constante. En el segundo principio ya vemos de que no es tan así, ¿no? De que la energía del universo no es una constante, y este criterio o esta hipótesis como tal me da una apertura a poder evaluar ciertos criterios, ¿sí? Que es justamente lo que abre mi segundo principio, mi segunda ley de la termodinámica, que es poder evaluar otros criterios que no han sido evaluados dentro del alcance de la primera ley, ¿sí? Perfecto. Entonces, otro punto que se me abre en el segundo principio, segunda ley de la termodinámica, es poder evaluar la calidad de la energía, ¿ya? Entonces, ya habíamos hecho mención de que en la primera ley nosotros no habíamos realizado un análisis de calidad de energía. Es decir, en ningún momento hicimos un análisis de rendimiento, de eficiencia, ¿sí? Es decir, no hicimos un análisis si toda la energía que nosotros entregábamos al sistema se convertía efectivamente en calor o trabajo, ¿no? No hicimos un análisis de ese tipo. Entonces, nosotros dentro de este segundo principio, nuestro enfoque, al tener una consideración de que la energía del universo ya no es una constante, donde ya nacen conceptos de calidad de energía, donde ese concepto de calidad de energía es un cuestionar a si mi sistema está convirtiendo justamente toda la energía que yo entrego, pues la puedo convertir en otra forma de energía, ¿no? Totalmente, sin que exista las pérdidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de energía, vemos que efectivamente no toda la energía es transformada en otra forma de energía, que es lo que realmente sucede, y esos criterios son analizados dentro de este segundo principio, ¿sí? Entonces, este concepto de calidad de energía es introducido mediante el concepto de entropía, ¿ya? Y este concepto de entropía como tal es un concepto que inicialmente puede parecer un poco quizás abstracto, porque lo es, ¿no? Pero la definición para este concepto de entropía está relacionado a un grado de desorden en el sistema, ¿ya? Entonces, este concepto de entropía nos lleva a poder evaluar justamente lo que nos menciona el grado de desorden de un sistema, ¿sí? Cuando nosotros hacemos mención de que la energía del universo no es una constante, es decir, de que está existiendo un incremento en la energía del universo, nosotros automáticamente ese incremento en la energía está relacionado a un incremento de entropía. Nosotros, al llevar ese criterio de entropía a este concepto, podríamos hacer mención de que el universo como tal, ¿sí?,
se encuentra en constante incremento de su energía, es decir, se encuentra en un proceso también de desorden interno. Entonces, ¿cómo lo podríamos relacionar esto? ¿Sí? El asumir también de que la energía del universo no es, en todo caso, una constante, ¿no? Bueno, si nos vamos un poco a analizar lo que sucede, ¿no? Actualmente dentro dentro de nuestro planeta Tierra, nosotros vamos a poder evidenciar de que la energía contenida dentro de la Tierra como tal, ¿sí? No es pues una constante, ¿no? O sea, ¿y cómo podríamos tener un ejemplo así tangible de esto? Es justamente el tema del calentamiento global, ¿no? Nosotros actualmente, si comenzamos a hacer un análisis de la temperatura de la Tierra hace 100, 50 años atrás, o sea, los estudios lo muestran, es de que esa temperatura a lo largo del tiempo ha ido aumentando, ¿no? O sea, no tenemos una temperatura que se haya mantenido en todo caso constante, sino que tenemos un sistema terrestre que se encuentra en constante incremento de su energía interna, ¿sí? Y por ende se encuentra con un incremento en su entropía, ¿sí? Entonces, ese concepto de entropía está ligado a la definición propia que es un desorden de un sistema. Ahora bien, yo sé que ese concepto todavía sigue un poco abstracto en ese sentido. Vamos a ir viendo un ejemplo que se da para poder entender un poco este concepto de entropía, el cual es introducido dentro del alcance de mi segundo principio, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero dejar claro antes de seguir avanzando es que este segundo principio adopta, como hemos mencionado, ciertos criterios, ciertas consideraciones, ciertas hipótesis que nos abren un poco la visión de análisis de un sistema, ¿no? Entonces, nosotros hasta la primera ley habíamos hecho un balance de energía, ¿no? Con nuestra ecuación de conservación de variación de energía interna del sistema, equivalente a Q más menos W, ¿no? Entonces, ahí realizamos nuestro análisis interno de la variación de la energía interna del sistema y demás, pero mediante el segundo principio ya nosotros, aparte de realizar o de poder realizar un análisis de un balance de energía dentro de un sistema, podemos aumentar un poco esa visión de lo que sucede en un proceso, ¿sí? Y poder determinar justamente calidad de energía dentro de ese sistema, ¿no? Mediante la introducción de nuestro concepto de entropía, y también nosotros dentro de este alcance de nuestra segunda ley o segundo principio, lo vamos a enfocar en dos enunciados que nos van a permitir analizar el tema de la calidad de energía dentro de los procesos termodinámicos, y estos son los enunciados de Kelvin Planck y de Clausius, ¿no? Que son los que vamos a comenzar a evaluar. Entonces, mediante esos dos enunciados, nosotros vamos a poder entrar a un análisis que es aplicado justamente a este segundo principio de evaluar la calidad de energía que nosotros tenemos presente dentro de determinados procesos, ya que el enunciado de Kelvin Planck nos lleva a analizar el tema de las máquinas térmicas, y el de Clausius un poco a analizar lo que sucede dentro de
los ciclos de refrigeración y bombas de calor, ¿ya? Pero bueno, vamos avanzando un poco. Entonces, dentro de este segundo principio, nos vamos a mover con el tema de calidad de energía relacionado al tema de entropía, ¿sí? Luego vamos a ver el tema del enunciado de Kelvin Planck, de Clausius, relacionados a máquina térmica y ciclos de refrigeración y bombas de calor, el de Clausius, ¿ya? Entonces, en esa línea vamos a ir avanzando, ¿ya? Deme un segundo. Un momentito. Ya. Bueno, también aquí aparece algo que es importante también mencionar, el tema de los procesos espontáneos, ¿ya? Ya que esta condición o este criterio de entropía, ¿sí? Nosotros vamos a poder establecer un sentido del movimiento de la energía, en todo caso, referido a procesos que se dan de forma espontánea, ¿ya? Entonces, un proceso, a ver, para que se pueda entender un poco mejor este criterio que se da de forma espontánea dentro de la naturaleza, ¿sí? Es de que, bueno, a ver, si tenemos nosotros un determinado objeto que se encuentra a una determinada temperatura, temperatura 1, y este es el medio ambiente que se encuentra a una temperatura T2, ¿correcto? Entonces, si mi objeto de temperatura T1 o si la temperatura T1 es mayor a la temperatura T2, yo voy a tener un proceso espontáneo dentro de este sistema como tal, donde voy a tener un flujo de energía térmica en este sentido, ¿correcto? Entonces, dentro de la naturaleza, nosotros podemos observar de que la transferencia de Q, de calor, ¿sí? O de energía, como quieran verlo, dentro de un proceso espontáneo, se da de el elemento o de la fuente que se encuentra a mayor temperatura hacia el que se encuentra en menor temperatura. Ese es un flujo espontáneo, ¿no? Es decir, que si yo tengo un objeto que se encuentra a una temperatura de 60 grados y yo lo dejo en el ambiente, ¿no? A 30, 32 grados, yo voy a tener un flujo de energía de ese objeto que se encuentra a mayor temperatura, es decir, a 60 grados, ¿no? Donde va a comenzar a transferir energía a el medio, ¿no? Justamente hasta qué punto, hasta que ambos alcancen un equilibrio
térmico, ¿correcto? Es decir, hasta que ambos alcancen la temperatura, justamente la menor temperatura, ¿ya? Entonces, ese es un proceso espontáneo y eso se da de manera natural, ¿sí? Entonces, la alteración, dice, de la entropía es siempre positiva para los procesos espontáneos. Es decir, de que para que exista una liberación de energía de este elemento, digámoslo, o cuerpo, debe existir un incremento tal en su entropía para que éste pueda ceder energía a otro, bueno, en este caso al ambiente o en todo caso en algún aplicativo a otro sistema, ¿no? Entonces ese flujo natural de energía siempre se da de la fuente de mayor temperatura hacia la de menor temperatura, ¿correcto? Ese es un proceso como tal espontáneo, ¿ya? Ese es un proceso espontáneo. Cuando nosotros observemos y analicemos los ciclos de refrigeración o un ciclo de refrigeración, nos vamos a dar cuenta de que no va con el tema del criterio de un proceso espontáneo, ¿no? Ya que el proceso de refrigeración es un poco inverso en relación a lo que sucede de manera espontánea, ¿no? Pero eso, bueno, a ver, cuando lleguemos a ese punto lo vamos a evaluar, ¿ya? Entonces estamos caminando sobre este criterio de entropía. Estamos caminando sobre el criterio de calidad de energía, ¿sí? Estamos caminando sobre que este tipo de alteraciones, este tipo de flujo espontáneo de energía se da, ¿no? De forma espontánea, perdón, se da de forma espontánea y para poder conseguirlo necesito una alteración positiva de la entropía. Ahora bien, vamos a ver cómo es eso, ¿no? Creo que está un poco más abajo el ejemplo, pero vamos a seguir avanzando en esto que se conoce como los procesos espontáneos, ¿no? Entonces es importante poder definir ese tipo de proceso y que para nosotros también quede bastante claro de que este tipo de procesos espontáneos son procesos en el que ante cualquier cambio, sea físico o químico, se da una liberación de energía, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver en este ejemplo, cuando tenemos, ¿no?, un cuerpo que está a mayor temperatura, se da, pues, ¿no?, una transferencia de energía, un flujo natural de energía en este sentido, correcto, generando un proceso espontáneo y lógicamente que existe, ¿no?, una liberación de energía de este cuerpo a mayor temperatura, la cual es cedida a este medio que se encuentra a una temperatura T2, ¿sí? Entonces se da una liberación de energía que puede ser determinada mediante el cambio o la variación de entropía, ¿correcto? Entonces eso nos permite evaluar la entropía. Otro punto importante que queda establecido dentro de este segundo principio es el de la entropía del universo. Entonces ya habíamos hecho mención y habíamos dado un poco el ejemplo relacionado para que se pueda entender en función a lo que vivimos actualmente en relación a el calentamiento global, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo ya presenciamos un incremento de la temperatura dentro de nuestro sistema terrestre, la cual está aumentando justamente al pasar del tiempo, producto de los
gases de efecto invernadero que impactan internamente en la energía que tiene nuestro universo, nuestro planeta Tierra, ¿ya? Entonces, esta entropía del universo, la entropía del universo tiende a aumentar en el tiempo y es lo que sucede, ¿no? Actualmente con nuestro sistema terrestre, ¿no? Con nuestro universo. El universo tiende a desordenarse y lo mismo puede ocurrir con cualquier proceso. Entonces, al nosotros internamente, en nuestro universo, en nuestro sistema terrestre, si tenemos un sistema terrestre que no es constante, que se encuentra en constante incremento de su energía, entonces todos los procesos que se lleven dentro de también están sometidos a ese ajuste o a esa modificación o ese desorden, porque así es definido, bueno, hemos definido la entropía como un desorden del sistema, entonces son sometidas a ese desorden del sistema, ¿sí? Entonces lo mismo puede darse en los procesos y el crecimiento de la entropía ocurre en todo su entorno. Bueno, entonces nosotros al evaluar estos conceptos, proceso espontáneo, entropía del universo, que no es una constante, que producto del incremento en la energía interna de nuestro sistema terrestre, me genera, ¿no?, un desorden interno, por ende también en mis procesos que lleve internamente, también voy a tener presencia o puedo tener presencia de desorden dentro de mi sistema, ¿sí? Bueno, entonces habíamos hecho unas cuestionantes que estaban relacionadas a lo que estamos evaluando dentro del segundo principio, ya, de la termodinámica. Entonces, nuevamente, ya, para que no generemos confusión y digan, ucha, ¿de qué se trata este segundo principio? ¿No? O sea, estamos hablando de que partimos de un primer principio, un criterio de conservación energético, y en este segundo principio analizamos otras condiciones de nuestro sistema, ¿no? Referida a las condiciones que estamos estableciendo de que la energía del universo no es una constante, de que estamos analizando el tema de la calidad de energía mediante el concepto de entropía, que la entropía o el concepto de entropía está relacionado a un desorden de nuestro sistema, que el tema de los procesos espontáneos, que para que exista un proceso espontáneo tiene que haber una liberación de energía, ¿no? Entonces debe haber bueno, aquí lo definimos como una alteración, ¿no? Como una alteración que es siempre positiva para los procesos espontáneos, ¿ya? Entonces es lo que estamos evaluando de momento, referido y enfocado de momento en este concepto de entropía relacionado a la calidad de energía, ¿ya? Entonces, avanzando un poco, nacen unas cuestionantes, ¿no? Unas cuestionantes porque ya habíamos hecho mención de que cuando hablamos también de calidad de energía, no está visualizado únicamente con el tema de los procesos espontáneos que podamos tener dentro de nuestro sistema, sino también de aspectos como la calidad de la energía. Entonces, cuando hablamos de calidad de energía, nos encontramos con estas cuestionantes también de cuál es el valor máximo teórico de trabajo que podría obtenerse dentro de un sistema, ¿no? O sea, ¿cuánto sería ese
valor máximo teórico de trabajo que podríamos obtener dentro de un sistema. Lógicamente que deberíamos analizar qué tipo de sistema, ¿no? De qué está compuesto mi sistema y analizar y evaluar el tema de cuál es ese valor máximo teórico. Lógicamente que eso depende directamente del tipo de sistema que nosotros estemos evaluando, ¿no? Entonces, también cuáles son los factores que hacen imposible la realización de esta máxima producción de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que inciden directamente a no poder convertir toda una forma de energía en otra forma de energía sin tener pérdida, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos factores que me imposibilitan desde el punto de vista de la conservación de energía dentro de un sistema, que me imposibilitan de que lo pueda convertir totalmente en otra forma de energía? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son esos factores? Entonces, justamente son esos cuestionantes que se analizan de alguna manera en este segundo principio, ¿sí? Entonces, en este segundo principio, perdón, nosotros vamos a analizar un poco qué es lo que sucede con esto, con estas cuestionantes, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es ese valor máximo teórico que tiene un determinado sistema, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que imposibilitan el poder convertir o transformar una forma de energía que es entregada al sistema en otra que es liberada por mi sistema, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos aspectos que me limitan estas condiciones? Bien, entonces, dentro de ese análisis, para poder dar respuesta a estas cuestionantes, nos vamos a encontrar con puntos y aspectos a considerar a considerar dentro del análisis de la evaluación energética de nuestro sistema bajo la visión de este segundo principio, ¿no? Entonces estamos hablando de calidad de energía, estamos hablando de que es necesario predecir la dirección de los procesos. Ahora más adelante vamos a ver de qué se trata esa dirección de los procesos, establecer las condiciones de equilibrio. Necesitamos también determinar las mejores prestaciones teóricas del ciclo, motor y otros dispositivos, y evaluar, bueno, dentro de otros puntos, evaluar cuantitativamente los factores que impiden alcanzar en la práctica dichos niveles ideales de prestaciones, ¿sí? Entonces, estos puntos tienen que ser cuestionados y analizados dentro de nuestra parte práctica, ¿no? Entonces estamos hablando de predecir dirección del proceso. Cuando hablamos específicamente de este punto, ya hemos visto, ¿no? En el pequeño ejemplo de un cuerpo que se encontraba, ¿no? A una temperatura 1 y en medio una temperatura 2. Esta dirección del proceso es justamente esto, ¿no? O sea, si es espontáneo, como en este caso, o podemos tener procesos que no funcionan de esta manera, que no son espontáneos, entonces son otro tipo de proceso, ¿no? Entonces nosotros identificando esta dirección de los procesos, podemos evaluar si son espontáneos o no, ¿no? Entonces, el sentido en el que se está liberando la energía dentro de este segundo principio, bueno, va a ser importante poder definir la dirección de mis procesos dentro de el análisis termodinámico que vayamos a realizar, ¿sí?
Bueno, también el establecer condiciones de equilibrio, el también determinar las mejores prestaciones teóricas, evaluar cuantitativamente los factores que impiden alcanzar, bueno, ya en un determinado aplicativo o ejemplo que nos impiden alcanzar dichos niveles ideales de prestaciones, ¿no? Bueno, aquí también evaluamos un poco las diferencias de las formas de energía, de calor y de trabajo. ¿Ya? Vamos a evaluar esas diferencias de las formas de energía, de calor y trabajo. Y bajo qué criterio ya habíamos definido un poco mediante la consulta cuando analizamos el tema de rendimiento de si toda mi energía térmica puede ser transformada en trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, ¿no? Cuando yo tengo una única fuente térmica y yo quiero generar, lógicamente, un trabajo a partir de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver esas diferencias entre las formas de energía, de calor y trabajo, ¿sí? Entonces, podemos determinar ante esa cuestionante de que es imposible convertir completamente a través de un proceso cíclico todo el calor que se absorbe o que absorbe el sistema o que es transferido al sistema en trabajo, en trabajo entregado por el sistema, ¿no? Entonces, ya de nuestra cuestionante, nosotros podemos evidenciar de que esto es prácticamente muy poco probable de poder en un proceso cíclico convertir todo el calor en trabajo, ¿no? Hecho por el mismo sistema. Luego el flujo de calor entre dos cuerpos siempre se da del más caliente al más frío, esto es de manera espontánea, ¿no? Y no puede ser realizado en sentido contrario, ¿no? De manera espontánea y natural, nosotros no podríamos transferir energía de una fuente de menor temperatura a una de mayor, ¿no? O sea, no podríamos realizarlo naturalmente, ¿sí? Entonces, de eso se trata en términos del flujo de calor, que respeta un flujo natural, ¿no? Que va de la fuente de mayor temperatura a la fuente caliente y el cual tiene un sentido de poder ceder energía o de transferir energía a la fuente de menor temperatura. Bueno, ahí surge también el tema de la eficiencia térmica de la máquina, ¿sí? Entonces son estos aspectos que vamos a ir analizando dentro de nuestro segundo principio, ¿ya? Entonces nuevamente dentro de este segundo principio, y esto para que vaya quedando los conceptos de que nuestro primer principio, bueno, no queda sin ser válido, ¿me entienden? O sea, no es que desechamos en el análisis del segundo principio lo que ya hemos evaluado en el primero, sino que el enfoque es un poco más realista justamente, ¿no? Entonces, si bien en nuestro primer principio nosotros habíamos puesto hipótesis un poco más idealistas, más ideales, ¿sí? En el segundo principio ya nosotros asumimos ciertos criterios que nos llevan a tener una evaluación un poco más realista, ¿no? Un poco más real de lo que sucede en un proceso termodinámico, ¿no? Entonces, estamos haciendo mención de que este análisis lo vamos a realizar
en relación a el tema de la variación de entropía. Hemos dado el criterio de entropía relacionado al desorden de un sistema. Estamos hablando de flujo espontáneo de energía, ¿no? El sentido del flujo que va de la fuente caliente a la fuente fría, y para que esto suceda tiene que haber una liberación justamente de energía, y esa liberación de energía se da por un ceder o por un incremento positivo en la entropía de ese sistema o de ese cuerpo en evaluación. ¿Ya? Estamos introduciendo también el tema de la calidad de energía, el tema de la eficiencia energética, del rendimiento dentro de los sistemas. Entonces son esos criterios que van a ser analizados dentro de ese segundo principio, y que ese análisis justamente hemos hecho mención de que lo íbamos a dividir en dos corrientes que van a estar relacionadas al enunciado de Kelvin Planck y al enunciado de Clausius, ¿no? Es lo que más o menos estamos explicando hasta este punto, ¿no? Bien, entonces para detallar un poco el tema de entropía, ¿no? Nos vamos nuevamente a la entropía y de ahí vamos a ir detallando el enunciado de Kelvin Planck y de Clausius, ¿ya? Entonces, en este concepto de entropía, bueno, ahí nos daban la ecuación, pero bueno, vamos a analizar un poco este pequeño ejemplo para poder entender un poco el concepto que se habría establecido para la entropía. Entonces, el concepto como tal, nuevamente, si nos referimos a la entropía, relacionado al desorden de un sistema, y para que exista una liberación de energía, tiene que haber un incremento positivo en su entropía. Es decir, de que para que exista una liberación de energía, yo primeramente tengo que ocasionar un desorden dentro de mi sistema, de forma tal que de forma espontánea yo tengo un flujo de energía a otro punto, ¿no? No sé si queda un poco claro, pero ¿qué es lo que sucede dentro de este ejercicio para que podamos entender un poco este concepto de entropía? ¿Ya? Si nosotros observamos este ejemplo, nosotros tenemos una fuente, ¿sí? Que está, bueno, que es de un material de vidrio, ¿correcto? Y dentro tenemos un recipiente dentro tenemos agua, ¿no? O sea, el recipiente es de un material de vidrio y dentro tenemos nosotros un fluido agua, ¿correcto? Entonces, a este sistema de la fuente y el líquido, nosotros introducimos una cantidad de energía, ¿no? Tenemos una fuente térmica, pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Yo no voy a poder tener una transferencia de energía de mi sistema, que es el recipiente, hacia el fluido, sino hasta que yo hubiera incrementado la entropía de este material para generar un flujo espontáneo de energía de mi fuente a el fluido, ¿no? Al agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, yo tengo este material que, si ustedes pueden apreciar, o sea, se encuentra en un estado. ¿En qué estado va a estar una vasija de vidrio? ¿No? Una vasija de vidrio, por lo general, pues tiene que estar en un estado sólido, ¿no? O sea, está en un estado sólido, ¿correcto? Y bueno, debería permanecer en ese estado para que cumpla la función de almacenar una sustancia, ¿no? Pero si es que yo tengo una fuente de energía para yo poder transferir la energía
hacia el fluido, yo tuve que haber incrementado la entropía primeramente de mi fuente, ¿no? Entonces, una vez yo incremento la entropía de mi fuente, yo puedo ceder energía a mi fluido, ¿sí? Entonces el fluido, lógicamente, también va a ir ganando energía y, bueno, va a generar, en este caso, un cambio de fase, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queríamos llegar, quizás para poder explicar un poco este concepto, ¿sí? Yo, para moverme dentro de mis diferentes estados termodinámicos, cuando hablamos de estados termodinámicos nos referimos al estado sólido, líquido, gaseoso, debe existir un incremento en la energía de mi, eh, de mi elemento, de mi sustancia, ¿sí? Entonces, para yo moverme a un estado líquido, ¿sí? Si yo me encuentro en un estado sólido inicial, esto va a ser posible producto de un incremento en la entropía de este sistema, ¿no? Entonces, ahí ya yo tengo un incremento de la entropía que me lleva a este estado líquido. Y si ustedes observan dentro de, bueno, si observan de manera microscópica lo que está sucediendo dentro de un cambio de estado, nosotros vamos a poder apreciar claramente el cumplimiento de lo que hemos dado como concepto de un desorden del sistema. Está asociado a un desorden del sistema. Es decir, de que un estado líquido, sí, es un estado que se encuentra desordenado en relación a un estado sólido, ¿no? Entonces, nosotros vemos un desorden cuando cruzamos a un estado líquido. Y lo propio cuando nosotros seguimos aumentando la energía interna de este sistema y seguimos aumentando la entropía, nosotros nos movemos a un estado gaseoso. Entonces, para movernos de un estado a otro estado, nosotros hemos modificado la entropía de este sistema. Hemos causado, ¿qué cosa? Un desorden en la estructura de, de este elemento, de esta sustancia, ¿correcto? O sea, nosotros hemos causado un desorden a nivel molecular dentro de esta sustancia que inicialmente se encuentra en un estado que es sólido, que se encuentra de manera ordenada, ¿correcto? Con ciertas características que ya hemos visto en las unidades pasadas, pero que producto del incremento de su entropía, es decir, del desorden que ocasiono dentro de este sistema, yo lo puedo llevar a un estado 2 o un estado líquido, ¿no? Entonces yo puedo continuar incrementando la entropía de este sistema y tener algo parecido a esto, ¿no? Ya cuando me encuentro en un estado gaseoso. Entonces, los cambios de estados se dan a ese nivel, ¿no? Un momentito, me van a dar, por favor, ya.
Perdón. Y bueno, entonces es básicamente lo que de manera un poco gráfica podemos establecer como para poder entender un poco mejor este concepto, ¿no? Este concepto que, como les había mencionado, a definición como tal, al definirlo como el desorden de un sistema es un poco abstracto. Nosotros, mediante este pequeño ejemplo, al visualizar, ¿no?, la estructura de mis diferentes estados, identificar de que para movernos de un estado a otro estado nosotros necesitamos un incremento en la entropía de este sistema, es decir, causar un desorden dentro de este sistema para que exista, bueno, un incremento en su energía, ¿sí? Entonces, este incremento en su energía se está dando por un ceder de entropía, que en este caso es positiva, a este sistema, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos identificar justamente esto cuando una entropía es positiva, ¿sí? Y bueno, aquí el tema de entropía negativa, ¿no? Entonces, esto podemos encontrarlo de forma natural, ¿sí? Pero ya esto no lo encontramos un poco de forma natural, y ya vamos a ver en el aplicativo de los ciclos de refrigeración, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a el concepto, para que podamos entender un poco este concepto, que a primera lectura del concepto como tal puede parecer un poco abstracto, ¿no? Pero este concepto de entropía está directamente ligada a las características las características internas de nuestro sistema en evaluación, ¿ya? Entonces, todo ese desorden que hablamos se da a nivel de nuestro sistema, el sistema que estemos evaluando, ¿no? En este caso, nosotros vemos un sistema que sí está compuesto por un elemento que es el recipiente y el fluido que se encuentra dentro del recipiente, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que para poder transferir la energía de esta fuente térmica al interior de este recipiente, hemos tenido que primeramente, para poder liberar energía al fluido, haber incrementado la entropía de este recipiente. Es decir, nosotros ocasionamos un desorden en la estructura, lógicamente molecular, de este recipiente, de forma tal que me permite transferir energía a el fluido, ¿no? Aquí, si bien nosotros no hemos llegado justamente a cambiar el estado del recipiente, ¿no? Porque, como les digo, o sea, ese recipiente se mantiene con la misma forma, es decir, en un estado sólido, pero por las características moleculares que tienen, seguramente que son totalmente diferentes a las de un fluido, porque prácticamente este ejemplo aquí está más referido a un fluido agua, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente va a suceder con el agua. Pero si tenemos, en este caso, un recipiente que es rígido, sólido, correcto, o sea, nosotros vamos a tener liberación de energía, vamos a tener una modificación en la estructura o un desorden en la estructura molecular justamente de este recipiente, sí, para poder transferir al agua, pero por las condiciones y características de mi recipiente como tal, o sea, la energía que se transfiere, pues lógicamente tiene que estar por debajo, ¿sí?, de las características para que esto no cambie de estado, es decir, para que permanezca en un estado sólido y no sea modificado en un estado líquido, ¿sí? Porque ya si fuera ese el caso de que lleguemos a cantidades de energía de forma tal de que esto pase a un estado líquido, estaríamos hablando de que alcanzamos temperaturas que han llevado a que este recipiente, bueno, pase de un estado sólido a un líquido, ¿no? O sea, es decir, de que el recipiente
de vidrio comience a convertirse en líquido, ¿no? Pero eso normalmente no ocurre, pero internamente sí ha existido o existe para poder transferir al agua un desorden a nivel molecular, pero de una cantidad que no sería la que lleve a que este recipiente pase a un estado líquido, ¿no? O sea, la cantidad de energía no es la tal para que este cambie de estado, ¿no? O llevarlo a otro estado. Pero sí se ocasionó un desorden molecular de forma tal que ha permitido de que esa energía pueda ser transferida al fluido. Sí, eso sí ha tenido que haber ocurrido para incrementar la entropía del líquido, ¿no? El fluido que tiene dentro. Como ecuación, como tal, ustedes tienen de que la variación de la entropía es igual, ¿no? A de Q sobre T, ¿no? Eso como ecuación, ¿ya? De Q de T para la entropía. El aplicativo como tal, ya cuando veamos la parte práctica, lo vamos a observar, ¿ya? Bueno, antes de entrar a los enunciados, al enunciado de Kelvin Planck y de Clausius, vamos a evaluar de que los procesos, los cuales vamos a poder realizar estos análisis, van a poder ser procesos tanto reversibles como irreversibles, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de procesos que vamos a poder analizar, que podemos encontrar en todo caso, estarían los procesos considerados como reversibles e irreversibles. Entonces, ¿a qué nos referimos con este tipo de proceso? Podemos ver de que un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores, ¿sí? O sea, un proceso reversible es un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en sus alrededores, ¿ya? Ya vamos a ver en la práctica a qué nos referimos con este tipo de procesos conocidos como reversible e irreversible, ¿ya? Otras condiciones es que tanto el sistema como los alrededores vuelven a su estado inicial una vez finalizado el proceso inverso, ¿ya? También cuando veamos un poco de la práctica vamos a ver un poco de esto, ¿no? Entonces, haciendo un momentito. Ya. Ya, bueno, entonces estamos viendo, ¿no? Si tenemos un proceso que inicia en este punto y, bueno, tenemos un cambio en el estado de equilibrio para movernos a este punto 2 o estado 2, ¿ya? Tendremos un proceso que inicialmente tiene este sentido. Ya hemos hecho mención de que un proceso reversible es un proceso que inicia en un estado de equilibrio, se mueve hasta un estado 2, hacia un estado 2, pero luego de ese estado 2, este vuelve a un estado 1 inicial, ¿no? Creo que ya habíamos evaluado un poco de este tipo de proceso, ¿no? En las unidades pasadas, ¿sí? Donde tenemos
proceso, ¿sí? De que luego de realizar una modificación en su estado de equilibrio, nosotros podemos volver nuevamente al estado inicial, ¿no? Si no me equivoco, en los aplicativos de el sistema de un cilindro pistón, ¿no? Entonces tenemos este tipo de proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Los procesos que no son reversibles, pues lógicamente vendrían a ser considerados como procesos irreversibles, ¿sí? O sea, procesos de que inician en una condición, si se les modifica o se les cambia el estado de equilibrio en estado 2, pero no pueden volver a el estado inicial. Los procesos reversibles en realidad no ocurren de forma natural, solo son idealizaciones de procesos reales, ¿ya? Y esto también lo vamos a analizar también por qué, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que este tipo de procesos reversibles no ocurren naturalmente. Es decir, que si yo tengo, como habíamos hecho mención, un cuerpo que se encuentra a una temperatura T1, ¿no? Y lo dejo en un ambiente a una temperatura menor, voy a tener un flujo de Q, ¿no? Este flujo de Q se da de manera natural, ¿correcto? O sea, tengo un flujo de energía que se da en este sentido, pero esto se da de manera natural, pero no va a ser posible de que yo vuelva ese Q aquí de manera natural. O sea, no voy a poder realizarlo naturalmente. Yo, para poder elevar nuevamente o para poder incrementar la energía interna de este cuerpo, es decir, de incrementar la temperatura de este cuerpo, yo voy a tener que utilizar una fuente externa de energía para poder suministrar o transferir esa energía a este sistema, pero no se va a dar de forma natural, ¿no? Entonces, es por eso de que este tipo de proceso reversible, es decir, este tipo de proceso de que inician en un estado, se modifica el estado de equilibrio y vuelve al mismo estado, no es posible realizarlo de manera natural. Ahora vamos a ver ya en la práctica, nosotros podemos llegar a tener este tipo de procesos, pero para poder conseguir este tipo de procesos nosotros necesitamos ciertos equipos y dispositivos que nos permitan cumplir este propósito, ¿no? Entonces ya cuando analicemos un poco el enunciado de Clausius, perdón, de Kelvin Planck y de Clausius, nos vamos a dar cuenta un poco de esos dispositivos que son adicionados y utilizados para poder hacer un sistema con estas características, ¿no? De ser considerado como bueno, como un proceso, en todo caso, reversible, ¿sí? Entonces, estos procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos para los irreversibles correspondientes, porque justamente ya hemos hecho mención de que si un proceso no cumple estas condiciones, es decir, de poder iniciar en un estado, modificar el estado de equilibrio y volver exactamente al mismo estado inicial, o sea, si es que no se cumple esto, nosotros directamente podemos considerar ese tipo de sistemas o procesos como irreversibles, ¿no? Bien. Entonces, ese hincapié o bueno, ese análisis que estamos realizando a nivel de estos procesos considerados reversibles nos conducen justamente ya a evaluar aspectos de eficiencia. Entonces, hemos dicho de que en nuestra segunda ley o nuestro segundo principio
nosotros íbamos a evaluar justamente la eficiencia, ¿no? Esta palabra de eficiencia nosotros no la habíamos analizado en nuestro primer principio, ¿sí? Y como hemos hecho mención, este punto conocido o este aspecto de eficiencia nos lleva a analizar un rendimiento dentro de un sistema, y ustedes más que nadie saben, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia o rendimiento, que es simplemente el cociente, ¿no?, entre lo que yo genero, ¿sí?, en función de la energía que yo entrego, ¿correcto? Entonces, un cociente, una relación entre lo que mi sistema puede convertir eficientemente en energía, ¿sí?, o lo que puede transformar o entregar en todo caso, en relación a lo que yo le entrego a mi sistema, ¿correcto? Entonces, ese cociente o relación me lleva a un análisis de evaluación de eficiencia y me lleva un poco a analizar la cuestionante que planteamos de si un sistema puede justamente convertir toda la forma de energía que uno le entrega en otra forma de energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos eso y cuestionamos un poco de si un sistema tiene la capacidad de transformar una forma de energía completamente en otra forma de energía, ¿sí?, es que nace este concepto de eficiencia, ¿no? ¿Efectivamente sucede eso? ¿O qué es lo que sucede realmente en un sistema? Perdón, no sé si creo que hay alguien levantando la mano. Creo que tiene algún problema Luis Gustavo. Bueno, está ahí con algún problema Luis Gustavo, está levantando la mano, no sé. Perdón, Luis Gustavo está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, no sé, creo que se le quedó ahí la tecla en la manito a Luis Gustavo. Bueno, creo que ya consiguió parar ahí un poquito eso. Ya, entonces, ya estos aspectos, tanto de la evaluación de los procesos, en este caso considerados reversibles, el tema del análisis de eficiencia, están más enfocados un poco, nos llevan un poco a un enfoque un poco más real en términos de evaluación dentro de un sistema, ¿ya? Porque todos sabemos de que, o sea, no es posible justamente transformar una forma de energía en otra forma de energía, ¿sí? O totalmente sin evaluar el tema de eficiencia. O sea, no podemos toda la energía transformarla en
otra forma de energía sin pérdida, ¿no? Entonces las pérdidas que nos llevan a evaluar un poco el rendimiento de un sistema nos llevan a realizar este análisis que ya es algo más real porque realmente tenemos, ¿no? ese punto que analizar, ¿no? O sea, no vamos a poder transformar justamente toda la forma de energía, en este caso, si quieren verlo desde el calor, en trabajo totalmente, y ahí ya vienen también otros criterios de evaluación que son el tipo de proceso termodinámico, las características de mis procesos termodinámicos, porque es lo mismo, ¿no? Si nosotros evaluamos un poco las máquinas térmicas, o sea, si bien hay un rango, ¿no? En el tema de las eficiencias, nosotros vamos a tener ciertas configuraciones de máquinas térmicas que van a ser más eficientes justamente que otras, ¿no? Eso dependerá justamente de los elementos que componen mi sistema, ¿no? Ya que una configuración general, sin considerar dispositivos que me optimicen o me ayuden a recuperar energía de ciertos puntos del sistema, pues bueno, va a tener un rendimiento más bajo en comparación a un sistema que sí tenga, ¿no? Que sí tenga elementos que me permitan de alguna manera ser más eficiente en el tema energético dentro de la configuración de ese sistema, ¿no? Es decir, aprovechar energía de diferentes corrientes para poder optimizar un poco la energía dentro del sistema. Entonces eso depende mucho de la configuración de nuestro sistema, ¿no? Para poder evaluar en todo caso la eficiencia que puede tener uno en términos de rendimiento para cumplir una determinada función, ¿sí? Contra otro, ¿sí? Que puede tener el mismo objeto, es decir, de convertir la energía térmica en trabajo, ¿no? Y también otro dispositivo de convertir la energía térmica en trabajo, pero con ajustes dentro de la configuración de ese sistema, ¿no? Entonces tendremos justamente sistemas que serán más eficientes que otros, sí, ¿no? Depende de la configuración y eso es lo que también vamos a analizar un poco ya en la práctica, ¿ya? Entonces, ese criterio de eficiencia relacionado al tema de desempeño también, entonces son aspectos que vamos a evaluar dentro de este segundo principio, ¿ya? Entonces, bueno, yo quiero quedar en estos dos puntos para entrar directamente a la siguiente clase de manera rápida, explicar un poco el enunciado de Kelvin Planck de Clausius y de ahí entrar a una parte práctica de cada uno de estos puntos, ¿ya? Y es que hasta el momento nosotros hemos visto un poco el tema de lo que vamos a analizar con este segundo principio. Nuevamente hacer mención de que este segundo principio no es una ley o un principio ajeno a lo que hemos evaluado y observado dentro del primer principio. Entonces estamos hablando de un principio que nace de otras consideraciones, hipótesis o aspectos, ¿sí? Que nos llevan a tener un enfoque distinto, ¿no? O un enfoque un poco más allá de lo que habíamos podido evaluar dentro del primer principio, primera ley, ¿sí? Entonces, dentro de este enfoque estamos observando el tema de la calidad de la energía, entramos en un concepto de entropía, estamos observando un poco el tema del flujo espontáneo de energía, cuando se da ese flujo espontáneo de energía dentro de la naturaleza, se da producto de incremento, ¿no? En la entropía de un sistema, evaluamos un poco ese tema de entropía relacionado a el desorden de un sistema, ¿sí? Y que me genera, ¿no? Justamente
incremento en la entropía positivo de ese sistema me genera una liberación de energía. O sea, yo necesito liberar energía, o bueno, necesito que se libere energía sobre mi sistema para generar una modificación, ¿no?, en la entropía de ese sistema. Ya luego de eso hemos ingresado un poco a la evaluación de eficiencia, rendimiento, y esa evaluación de eficiencia, rendimiento, la vamos a llevar a dos enfoques, ¿sí?, que van a ser estos dos enunciados, tanto el enunciado de Kelvin Planck como el enunciado de Clausius, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja un poco este enunciado de Kelvin Planck? Que es imposible, dice el enunciado, construir un sistema que, operando según un ciclo termodinámico, ceda una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por transferencia de calor procedente de un único reservorio térmico, ¿sí? Entonces aquí ya nace un poco el criterio de que si nosotros tenemos, bueno, aquí un sistema, es imposible, dice, recibir únicamente de un reservorio una cantidad de energía y poder convertir toda esta energía térmica en trabajo, ¿ya? Entonces ya nos está haciendo mención de que es imposible generar este trabajo a partir de una única fuente de energía térmica. Y es lo que vamos a analizar dentro de este enunciado, lógicamente que aplicado a el ejemplo más general y específico para este tipo de aplicación es el de la máquina térmica, ¿no? Entonces ya hemos evaluado, ustedes también ya conocen y hemos venido estudiando bastante de esto en función a lo que representa una máquina térmica. Entonces ahora vamos a volver a hacer ese análisis a nivel de una máquina térmica, ¿ya? Entonces este enunciado de Kelvin Planck está aplicado a las máquinas térmicas y nos deja claro, establecido, de que es imposible poder entregar a un sistema una cantidad de Q y convertir totalmente eso en trabajo, habiéndolo recibido únicamente de esta fuente, ¿ya? Este otro enunciado, lógicamente aquí su aplicativo nuevamente para máquinas térmicas, y el enunciado de Clausius nos establece que es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo que su único efecto sea una transferencia de energía de un cuerpo frío a otro más caliente. ¿Ya? Entonces nuevamente vamos a tener, bueno, un sistema. Entonces es imposible, dice, tener un sistema, ¿sí?, que pueda funcionar de modo que su único efecto sea la transferencia de energía de un cuerpo frío, ¿sí? O sea, de poder generar la transferencia de energía de un cuerpo, en este caso frío, a otro más caliente, ¿no? Un cuerpo que se encuentra a una temperatura, en este caso, bueno, ustedes en la nomenclatura pueden encontrarla como TL, de low, de baja, ¿sí? O TH, que es la high, ¿no? Entonces pueden encontrar con estos términos, ¿no? Pero cuando hablamos de temperatura y vemos energías que están siendo transferidas, no podemos visualizarla como T, sino tiene que ser como energía en movimiento, que es Q, ¿no? Entonces Q proveniente de esta fuente de baja, ¿sí?, a una Q de una fuente térmica más alta, ¿no? Entonces no es posible generar eso, y este aplicativo justamente va en términos de las bombas de calor y los ciclos refrigerantes, ¿no? Entonces vemos un
enunciado donde vamos a analizar un poco lo que sucede a nivel de las máquinas térmicas como tal y a nivel de los ciclos refrigerantes y bombas de calor, ¿ya? Entonces, al establecer estas características, ¿no? Al establecer de que no es posible, en este caso de las máquinas térmicas, poder convertir toda la energía térmica, es decir, todo el Q que es entregado a este sistema en trabajo, ¿no? Nosotros vemos de que se realiza una evaluación un poco, bueno, más real, porque realmente sucede así, y tenemos que, bueno, internamente ya analizar el tema de los rendimientos, ¿no? Y de las características que tendrá este sistema, ¿no? Ya que dentro de este enunciado de Kelvin Plan, al hacernos mención de que no es posible generar este trabajo a partir de una única fuente, nosotros vamos a ver de que para que se pueda generar una transferencia de trabajo, nosotros vamos a necesitar dos focos, ¿no? Es decir, un foco caliente, conocido como fuente, y un foco frío que es de menor temperatura, lógicamente que aquí estamos a mayor temperatura, menor temperatura, que también es conocido como sumidero, ¿no? Entonces, nosotros para poder generar o entregar un trabajo dentro de este enunciado de Kelvin Planck, ¿sí? Donde evaluamos un poco más de forma real una máquina térmica, vamos a observar de que necesitamos dos fuentes, ¿no? O perdón, necesitamos dos focos, ¿no? Tener una fuente caliente y una fuente fría para poder generar o entregar un trabajo de este lado. Y al ser de esa forma, nosotros nos vamos a evaluar también el tema del rendimiento, ¿no? Ya que al existir dos focos, uno caliente, uno frío, nosotros observamos de que existirá, ¿no? Un movimiento, una transferencia, un flujo de Q, ¿no? Neto, donde ya al evaluar un Q neto o un trabajo neto, nosotros vemos de qué es la diferencia, ¿no? Entre lo entregado y lo transferido. Entonces, tenemos ahí transferencias de energía que se convierten en pérdida y lógicamente que se traducen en una evaluación ya propia del rendimiento, ¿no? Donde podemos evaluar de que no toda la energía que es entregada al sistema, pues bueno, es convertida en este caso en trabajo, ya que según el concepto de Kelvin Planck no es posible, ¿no? Construir un sistema que operando en un ciclo, bueno, eso también tiene que quedar claro de que esta operación de este sistema es cíclica, ¿ya? De que operando en un ciclo termodinámico, ¿sí? Se pueda generar esto, ¿no? De introducir Q de una sola fuente y generar W, ¿ya? Entonces, este enunciado de Kelvin Planck aplicado a la máquina térmica y el enunciado de Clausius aplicado a los sistemas de refrigeración y bombas de calor, lo vamos a evaluar la siguiente clase en términos de concepto y nos vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Perdón, entonces yo quiero dejarlos en ese punto, hacer mención de que nos vamos a ver el día jueves, por favor, para recuperar lo que no hemos avanzado el sábado, ¿ya? Y el jueves, previa coordinación mía con el auxiliar, yo le voy a pasar la información para cuándo quedaría la fecha del examen, ¿no? Entiendo que hay una persona que no le es posible dar la siguiente semana. Vamos a ver de coordinar, lo voy a ver con la ayudante que lo pueda rendir antes del examen, ¿ya? Para evitar problemas con los demás que no tienen problema en pasar esto a la siguiente semana, ¿no? Esto para que puedan llegar, bueno, completos con todo lo que se ha avanzado, porque si avanzamos jueves y que el examen sea sábado, ustedes van a tener que terminar su
su carpeta, ¿sí? Y van a tener muy poco tiempo, ¿no? Para terminar eso, más los ejercicios del ayudante, más los ejercicios que veamos y llegar al examen. Entonces va a ser, creo, un poco justo, ¿no? O sea, entonces creo que lo más prudente es, como mencionábamos, darlo entre el 26 y 27, ¿no? El examen. Pero de todas maneras, ya yo les voy a confirmar la fecha el próximo día jueves, ¿ya? Está bien, ingeniero. Está bien, Inge. Ya, entonces les agradezco, chicos, por su tiempo. De verdad, yo me disculpo un poco por a veces ingresar un poco tarde o al final hasta no poder asistir a las clases. Ya, perdón por eso, pero vamos a intentar aprovechar este tiempito que nos queda para poder completar esto y bueno, el día jueves poder ver algunos ejercicios y enfocarnos en estos dos enunciados que hacen de alguna forma el criterio, ¿no? de evaluación en términos de rendimiento, ¿no? En términos de eficiencia, en términos de aspectos más real relacionados a los procesos termodinámicos, ¿no? De evaluación tanto de máquinas térmicas como de ciclos refrigerantes y bombas de calor, ¿ya? Sí, está bien, ingeniero. No pasa nada. Disculpe, ingeniero, una consulta. Si, Sí, sí. ¿qué aspecto podemos manejar nosotros? O sea, en el segundo, en este tema, habla Ujú. de la segunda ley de la termodinámica, pero habla también del principio de la Sí. ley, que es la energía no se crea ni se destruye. Pero Ujú. ¿cómo podemos definirlo, este concepto? Digamos, ¿cuál sería el concepto de que podemos manejarlo cuando nos preguntan sobre la segunda ley de la termodinámica? ¿Qué respuesta podemos darle? Ya, no, muy bien, Juan Hugo, ¿no? Inicial, a ver dónde está. Inicialmente, nosotros justamente habíamos establecido, ¿no? Eso en relación a lo que era el primer principio y el segundo principio. Entonces, yo, ¿cómo respondería, digamos, a tu pregunta, ¿no? En relación a el enfoque que tenemos tanto para la primera como para la segunda. Nosotros en la primera ley de la termodinámica, nosotros tenemos un enfoque y un análisis más idealista, ¿no? Entonces idealizamos bastante y esa idealización parte del criterio que se establece inicialmente o la hipótesis que se establece inicialmente de asumir de que la energía del universo es una constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos ya a un plano no tan ideal y queremos analizar un sistema de manera más objetiva y real, porque realmente sucede así, ya nosotros entramos a un segundo enfoque, ¿no? Entonces, tanto la primera como la segunda, véanlo desde el punto de vista de enfoque, ¿ya? Entonces, la primera enfoca sobre un escenario ideal, ¿sí? Y la segunda, ya nosotros tenemos la presencia de un enfoque más real. Entonces, lo que sucede en la realidad es lo que nosotros vamos a observar un poco dentro de la segunda ley y ese cambio de enfoque como tal se va a dar a partir de la hipótesis que inicialmente se planteó, ¿no? O sea, en tu primera ley, al establecer la energía del universo como una constante, era la que te permitía sobre esa hipótesis fundamentar todo lo que se mueve dentro de la primera ley, es decir, tu balance de energía bajo una hipótesis idealista y tenía, bueno, un cálculo bajo ese enfoque, ¿no? Ideal. Pero en un segundo enfoque que nos lo da la segunda ley, como les digo, a mí me gusta verlo más como un enfoque, nosotros tenemos otro enfoque y otra evaluación sobre un sistema, ¿no? Entonces, ese segundo enfoque, el fundamento base es asumir de que esa primera hipótesis que yo había considerado
de que la energía del universo era una constante, en este segundo enfoque yo parto mi análisis de una consideración distinta, ¿no? O sea, considero de que la energía del universo no es una constante, ¿no? Es decir, de que la considero variable, de que la considero de que nos encontramos en un universo que se encuentra en constante cambio, que se encuentra con una tendencia, un incremento en su energía interna, es decir, en su entropía, ¿sí? Que se genera un desorden, porque ya definimos un poco el tema de entropía, que es el desorden de un sistema. Entonces, al tener ese enfoque, ya nuestro análisis, o sea, es un poco, no deja de ser válido el otro, ¿no? Solamente que existirán sistemas donde tus variables no sean tan considerables o no se quiera llegar a un nivel de detalle tan considerable o sean tan representativas que yo pueda asumir una hipótesis de decir algo más ideal, ¿no? Pero en otros, sí, yo necesito analizar ya el tema más real, analizar el tema de ¿cómo se llama esto? Los movimientos de energía que yo estoy teniendo, y al hablar de la calidad de energía o movimientos espontáneos de energía, ya nos referimos a las energías que son cedidas dentro de un determinado proceso, ¿no? Y analizar de manera más real lo que sucede en una máquina térmica y las condiciones que tienen que tener, ¿no? Tanto en las máquinas térmicas como en los ciclos de refrigeración, donde ya entramos a un análisis del rendimiento, de las características que tienen que tener para que se pueda generar un trabajo, ¿sí? En el caso de las máquinas térmicas, donde nos llevan a decir de que no toda la energía, como habíamos mencionado, térmica es convertida en trabajo, sino que necesitamos dos fuentes de suministro de Q, ¿no? Para que se pueda existir un flujo de Q. Es decir, que tengamos una fuente caliente, una fuente fría, ¿sí? Y al tener dos fuentes, o una fuente y un sumidero, perdón, nosotros tenemos flujo de Q. Es decir, un flujo de Q, y cuando existe un flujo de Q, lógicamente existen pérdidas que me llevan ya a analizar el tema del rendimiento y otros aspectos dentro del análisis de la segunda ley, ¿no? Entonces, el enfoque que nosotros tenemos nos lleva a realizar un análisis diferente a lo que teníamos inicialmente, que era algo más ideal, ¿no? Repito nuevamente, no significa que lo que hubiéramos visto en la primera ley no aplica acá a la segunda, ¿no? O sea, lógicamente que aplica, porque nosotros vamos a comenzar un ejercicio como con un balance de energía, que era el mismo que hacíamos cuando analizamos la primera ley, solamente que se van a adicionar aspectos como el tema del rendimiento, ¿no? Vamos a analizar cómo es ese comportamiento del rendimiento, ¿sí? El tema de las energías en transición o el flujo de Q mediante entropía, ¿no? Entonces son aspectos que vienen a ser analizados dentro de este segundo principio o de este segundo enfoque de la termodinámica que no habíamos analizado dentro del primer principio, primer enfoque, ¿no? Entonces eso las hace distintas en el tema de análisis, pero la primera, lógicamente, o bueno, en todo caso la segunda complementa un poco ese enfoque, porque como mencionamos, el primer enfoque es ideal y el segundo es un poco, bueno, es real, ¿no? Porque en la realidad sí se da de esa forma, ¿no? O sea, sí hay pérdida, sí hay rendimiento, sí hay estos aspectos que vamos a venir analizando, ¿no? No sé si de alguna manera pude responder algo a la pregunta, querido Juan Hugo. Sí, sí, bueno, sí, le entendí, pero claro,
voy a ver, buscarlo igual, digamos, una otra definición, pero muchas gracias, ingeniero. Ya, querido Juan Hugo. Disculpe, ingeniero, ¿el jueves sería la misma hora? Sí, por favor, yo les pediría que podamos ver de conectarnos tipo 8:30, ¿sí? Es normalmente el horario donde ya estaría un poco libre, ¿sí? Entonces, si no tiene ningún problema, nos podemos ver el jueves a las 8:30, ¿ya? Ingeniero, disculpe, y las notas del primer parcial no las pasaría el viernes, ¿no? Sí, por favor, denme hasta el viernes para que podamos pasarle la nota, ¿ya? Denme hasta el viernes, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿podría subirlo esta diapositiva al Classroom para que vayamos realizando la carpeta? Ya, claro, claro que sí. Porfa, denos hasta mañana. Mañana yo se la subo, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Ya, no, gracias a ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si tienen otra consulta o podríamos quedar ahí y nos vemos, por favor, el día jueves, ¿ya? Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, ¿ya? Tengan una excelente semana, ¿ya? Nos vemos el jueves, por favor. Un saludo ahí a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos.